Voy a arrancar aquí. Entonces, dentro de esa, eh, entonces veníamos diciendo que un determinante va a ser una función que le asigna un valor real a cada una de las matrices cuadradas que nosotros nos estemos encontrando. La pregunta es, ¿cómo vamos a asignar, cierto? ¿Cómo se asigna ese número real a esa matriz cuadrada? Pues dependiendo del orden o del tamaño de esa matriz, nosotros vamos a asignarle ese número real. Entonces vamos a empezar con los determinantes 2 por 2, que son pues que es la matriz más pequeña que uno podría determinar, aun cuando uno podría decir que también una matriz de un componente que tiene solamente un componente podría ser una matriz cuadrada, pero pues esa no tendría una mayor disposición o ampliación. Entonces, el determinante de una matriz 2 por 2 se va a sacar de la siguiente manera. Miren bien lo que va a aparecer en sus imágenes. Vamos a tomar los elementos de la diagonal principal, ¿cierto? Y los vamos a multiplicar. Y luego le vamos a restar, ¿sí? La multiplicación de la otra diagonal. Esa es la manera de establecer el determinante de la matriz cuadrada. Vuelvo y repito. Entonces, para calcular el determinante de una matriz 2 por 2, ¿cierto? Que se va a denotar de esta manera, determinante de A. A veces en vez de utilizar estos corchetes, se utilizan dos líneas, entonces dice determinante y le escriben así, determinante de A. También lo van a encontrar así, con dos lineecitas, ¿sí? El nombre de la matriz y en medio, a los lados están estas dos líneas. Eso también significa determinante. ¿Cómo se va a hallar ese determinante? El determinante es un número. Entonces, multiplico la diagonal principal, los dos números multiplicados, y le resto la multiplicación de la otra diagonal. De esa manera obtengo lo que es el determinante o ese número que le voy a asignar, ¿cierto? Así de sencillo. Ahora, si ustedes me entendieron cuál era la idea, ¿cierto? O más bien cómo se determina o cómo se halla el determinante de una matriz 2 por 2, entonces me hacen el favor en este momento 2 minuticos para que ustedes copien, ¿sí? Copien las dos matrices 2 por 2 y a cada una de ellas les calculen el determinante. Entonces vamos con el tiempo. Si ya tienen sus respuestas, entonces en el chat pueden irlas consignando para ir mirando qué tanto les está dando. ¿Listo? Entonces en el chat pueden ir consignando cuánto es el determinante de la matriz A, cuánto es la matriz y cuánto es el determinante de la matriz B. ¿Listo? Entonces para que cada uno de ustedes vaya consignándolo allí, para que los otros vayan mirando si les dio correcta o incorrectamente las operaciones y ya vamos a corregir. Bueno, por aquí Yesenia nos está diciendo que tiene problemas de fluido eléctrico. Bueno, John nos dice que el determinante de A es 29. ¿Y el resto de personas qué están haciendo?
A mí también me dio. Sí, profesora, a mí también me dio 29. Bueno, ahora el determinante de B. Quiero que hagan esas operaciones. Cuando ya tengan los resultados, entonces lo escriben en el chat. Bueno, ¿listos? Vamos a mirar el determinante de la matriz A. Entonces tendríamos primero que multiplicar la diagonal, los elementos de la diagonal principal. En este caso es 7 por 2, menos la multiplicación de la otra diagonal. 5 por -3. Entonces aquí tendríamos 7 por 2, 14, menos 5 por -3 nos daría -15. 14 menos 15 nos daría 29 y efectivamente lo mismo que les había dado a ustedes allá, los que escribieron en el chat y los que nos informaron por el micrófono, que pues que les había dado 29. Nos vamos con el determinante de B. Entonces, para el determinante de B, volvemos a lo mismo, multiplicamos eh, la matriz, los elementos de la matriz principal, y entonces aquí tenemos un medio por -2. Aquí tenemos que recordar que un medio, ¿cierto? Un medio por -2, entonces lo que hace uno usualmente es colocarle aquí un 1 debajo a ese -2 y la multiplicación de números racionales es derecha, entonces tendríamos más por menos daría menos, 1 por 2, 2, ¿cierto? Y 2 por 1, 2. Simplificando, entonces tendríamos que esto es igual a -1, 1. ¿cierto? A -1. Ahora, ya tenemos, digámoslo así, la respuesta de este paréntesis. A eso le vamos a restar ¿qué? La multiplicación de 6 por 1, que es la otra diagonal que estoy señalando en amarillo. 6 por 1, pues 6. De allí tendríamos -1, -6, y eso nos daría -7. ¿Listo? Entonces, para que ustedes verifiquen allá sus respuestas, para que ustedes se den cuenta, ¿cierto?, de lo que estamos haciendo. He notado pues, con preocupación eh, estudiantes que algunos todavía se están confundiendo con ese tipo de operatorias, con el más, con el menos, con cuándo se suma, cuándo se resta. Entonces, tengan cuidado, hay que repasar un poquito de esas cosas porque eso es fundamental para su profesión. Listo, hasta ahí ya tenemos determinantes 2 por 2 y cómo hallarlas. Ahora, vamos a pasarnos a un determinante de 3 por 3, ¿sí? Ya tenemos una matriz 3 por 3 un poco más grande. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo se calcula el determinante de la matriz 3 por 3? Pues básicamente, ¿sí? Va a continuar con la misma idea anterior, pero ampliada. Entonces, aquí voy con la explicación. Tenemos nuestra matriz 3 por 3 y acuérdense que tienen que ser matrices cuadradas. ¿Sí? Yo no puedo sacarle determinantes a algo que no sea una matriz 3 por 3. Listo. Cuando tenemos esa matriz 3 por 3, lo que nosotros vamos a hacer es duplicar, escuchen bien, duplicar las dos primeras columnas. Duplicar las dos primeras columnas. ¿Listo? Y voy a empezar a hacer las siguientes operaciones simultáneamente, o bueno, más bien una después de la otra. Entonces, diagonal principal, ¿sí? Voy a multiplicarla, diagonal principal.
Luego, más la otra diagonal. Miren la que están señalando allá. Luego, más la última diagonal, ¿cierto? Entonces, ahí tengo tres multiplicaciones. A eso le voy a restar, ¿sí? Le voy a restar. Al contrario, entonces, la multiplicación de la diagonal opuesta, por decirlo de alguna manera, más la otra, la multiplicación de la componente de la otra diagonal, más la multiplicación de esa última diagonal. Cuando yo haga todas esas multiplicaciones, esas sumas y esa resta, ¿cierto? Obtengo un número. Ese va a ser el determinante de una matriz 3 por 3. ¿Listo? Entonces aquí me voy a volver un momento, ¿cierto? Vuelvo y repito. Tengo la matriz 3 por 3. ¿Qué hago primero? ¿Alguien que me diga? Duplicar. ¿Duplicar qué? Muy bien, duplicar las dos primeras columnas. Listo. Luego de eso. Ubico las diagonales principales utilizando la... Ok, ¿cuáles son los componentes de la diagonal principal aquí? A11, A22 y A33. Ok, A11, A22 y A33. Muy bien, A33. muy bien. La siguiente multiplicación que hago, ¿cuál es? La siguiente es la de A12, A23, A31 Muy bien. ¿Y la última multiplicación? y A13, A21, A32. Listo. Esas tres multiplicaciones las sumo, ¿cierto? Ahora, la resto las otras tres, pero en sentido contrario, ¿cierto? ¿Tienen la idea? Sí, señor. Ok. Entonces, a ver, a desarrollar esta idea. Entonces, demos que 2 minutos máximo. ¿Puede volver un poquito a la diapositiva anterior, por favor? Gracias. Recuerden que cuando tengan ya su respuesta, la pueden colocar en el chat para que sus otros compañeros entonces se den cuenta de la respuesta que usted ha obtenido.
Bueno, Luisa Fernanda ya nos tiene aquí una respuesta, menos 57. Diana María nos tiene otra que es menos 17. Bueno, vamos a esperar una tercera, eh, Diana María Ramírez nos dice la primera parte. No entiendo, Diana. Ah, o sea, solamente hiciste... Ok, hay otra respuesta que es menos 57. Bueno, si les parece, corrijamos esto. Entonces, ¿qué hacemos? Duplicamos nuestras columnas, ¿cierto? Allí está, duplicadas, las dos primeras columnas. Vámonos con la primera diagonal. 5 por 1 por menos 1. Entonces estoy verificando que estén escritos allá. Luego más 0 por menos 4 por 0. Listo. Y la última, 3 por menos 2 por 2. Listo. Luego de eso, menos, y hago la suma de las multiplicaciones de las otras diagonales. Entonces tengo 0 por 1 por 3, más 2 por menos 4 por 5, y menos 1 por menos 2 por 0. Perfecto, creo que hasta ahí, creo que todos hemos hecho la organización de las multiplicaciones. Ahora viene la multiplicación. Entonces, de la primera tendríamos 5 por 1 por menos 1 daría menos 5. Más 0, muy bien. 3 por menos 2 por 2 nos daría menos 6, menos 12. Y voy en esta parte. 0 por 1 por 3 nos daría 0. 2 por menos 4 por menos 5 nos daría 5 por 4, 20. 20 por 2, 40, menos 40. Y la última nos daría menos 1 por menos 2 por 0, ¿cierto? Entonces, ahora esto nos daría menos 17 menos 40, y eso nos daría 23, ¿sí? ¿Quién llegó a esas respuestas? Ustedes verifican. 23. Ani, Lorena, muy bien. ¿Listo? Entonces, recuerden que aquí viene una cantidad de operaciones y de cosas que ustedes tienen que calcular para poder hallar el resultado. Entonces, hasta ahí tendríamos la operación con matrices, con determinantes de matrices 3×3, ¿cierto? Hay otro método para hacer esto mismo, y que se utiliza ya sea en matrices 3×3 o en matrices de orden superior, y son los cofactores, ¿sí? Entonces, en la tutoría siguiente vamos a mirar cofactores para los que tengan dudas de cómo hallar ese determinante de una matriz 3×3 o 4×4 o 5×5, ¿listo? O de ahí en adelante, para que ustedes lo estén leyendo y lo estén estudiando. Ahora, vámonos con otro tema que es muy importante y que más adelante, espero que dentro de 8 días, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar matrices, voy a tomar sistemas de ecuaciones lineales, vamos a tomar determinantes y vamos a tener matrices inversas. Y esos 4 elementos los vamos a fusionar y vamos a mirar cómo se utilizan precisamente en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Básicamente eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, dice matrices inversas. Dada una matriz cuadrada, si existe una matriz cuadrada n del mismo orden, tal que m por n, que sea igual a n por m, y nos dé la identidad, se dice que m es invertible y que n es la inversa de m. ¿Listo? Entonces, si existe esa otra matriz, ¿cierto? De tal manera que al multiplicarlo me dé la identidad, entonces voy a decir que M es una matriz invertible. En los casos que no sea invertible, pues vamos a decir que la matriz es simplemente singular. ¿Alguien me puede decir qué significa eso de la identidad? La matriz identidad o idéntica.
¿Alguien que lo tenga por ahí? Que nos recuerde. John nos hace una pregunta o nos quiere preguntar algo. John, cuéntanos. No necesariamente, John. Yo preferiría que una matriz, por ejemplo, 5×5 se utilice en cofactores, ¿sí? Entonces, los cofactores me van a ayudar muchísimo para poder bajar de nivel la matriz 5×5. En algunos casos yo puedo generalizar lo que hice con 3×3, pero es muy riesgoso. Entonces, es mejor utilizar cofactores. Ay, con eso ya te digo todo. Ahora, cuando les aparezca la identidad, entonces, si yo tengo una matriz 2×2, ¿sí? La matriz identidad va a ser esta, la que tiene unos en la diagonal y ceros en el resto de componentes. Esa sería la matriz identidad para las matrices 2×2. Para una matriz 3×3, ¿cierto? Entonces la identidad, ¿cuál sería? Que en la diagonal sean unos y en el resto de posiciones sean ceros. Así de sencillo. Así, entonces esta vendría a ser la identidad para las matrices 3×3. Si sigo con la idea, entonces para las matrices 4×4, nosotros vamos a tener que la diagonal principal es 1 y que el resto da ceros. Ya con esta definición, entonces les voy a pedir que hagan algo. Verifiquen que las siguientes matrices son inversas, ¿cierto? Entonces, si son inversas, ¿qué les tiene que dar? ¿Cuál es el resultado de la multiplicación de esas dos matrices? Hoy están muy callados, muchachos. ¿Me están escuchando al menos? Tiene que dar uno, no, profe. Tiene que dar uno. Señor, usted lo quita. ¿Segurísimos que tiene que dar uno? Tiene que dar la matriz identidad. ¿Sí? Tiene que dar la matriz identidad. Entonces, en este momento, cada uno de ustedes está haciendo la multiplicación primero de m por n, multiplicando la matriz m por la matriz n. ¿Cómo vamos a hacer esa multiplicación? Acuérdense que es fila por columna, fila por columna. Y aquí me va a dar la matriz 2×2. Si en algún lado me aparece, por ejemplo, algo así, m al cuadrado, pues eso quiere decir que yo estoy multiplicando m, ¿cierto? Por m. ¿Listo? Para que lo tenga presente. Si yo tengo una matriz y dice a la 3, pues yo lo que estoy haciendo es una multiplicación sucesiva de las tres matrices, ¿cierto? A por A por A. Eso es potenciación de matrices, básicamente. Y pues aquí ustedes lo tienen que... Lógicamente, esas matrices tienen que ser del mismo orden para que se puedan hacer. O si no, pues no hay nada, no tiene sentido que ustedes hagan algo de ese estilo. Listo. Entonces, cada uno de ustedes en este momento está multiplicando m por n y luego está multiplicando n por m. Si yo hago esa multiplicación, entonces, en el primer caso, voy a llegar efectivamente a que eso es 1, 0, 0 y 1, y que la otra multiplicación me daría 1, 0, 0, 1. Eso quiere decir que M es una matriz invertible y que N es la inversa. O al contrario, que N es invertible y que M es la inversa de N. Ahí miren el juego de palabras que estoy utilizando. Entonces, cuando yo he hecho la comprobación
¿cierto? De hacer esto y hacer esto y que me dé la matriz identidad, entonces yo ya puedo decir que M es una matriz invertible y que N, ¿cierto?, es la inversa de esa matriz. O al contrario, si lo miro de derecha a izquierda, entonces tendría que N es una matriz invertible y que M es su matriz inversa. Entonces, hasta allí tendríamos la idea de hallar, o más bien de saber qué significa eso de matrices inversa, o qué es una matriz invertible, o cuál es su inversa. Luego de eso, entonces viene una pregunta y es ¿cómo hallar la matriz inversa? Una pregunta. Dime. En este caso me perdí acá un poco. ¿No tendría que ser 2 por 3, 6, 5 por 5 por menos 5 no daría 5 menos 10? Perdóname. Vamos a ver. Esta por esta, ¿cierto? Entonces tendríamos 2 por 3, 6, más 5 por menos 1, menos 5, ¿cierto? Menos 5. ¿Eso cuánto nos da? 1. 1. Ahora, vámonos con la siguiente. Esta por esta. 2 por menos 5 nos daría menos 10, ¿cierto? 2 por menos 5, 10. Y 5 por 2 daría 10. Más 10. ¿Y eso cuánto nos da? 0. 0. Ahora vamos esta con esta. 1 por 3, 3. Y 3 por menos 1, menos 3. 3 más menos 3 nos daría 0. Ahora, este por este. 1 por menos 5 nos daría menos 5. Más 3 por 2 nos daría 6. Menos 5 más 6 nos daría 1, que es este 1 que está acá. ¿Entendible? Sí, profe, gracias. Lo mismo si yo lo hago al contrario. Si yo multiplico n por m, pues entonces voy a empezar fila por columna al contrario. ¿Listo? Y nos tienen que dar esos valores. Entonces, aquí está. Vuelvo y repito, si eso pasa, si nos da la matriz, identidad después de hacer las multiplicaciones, entonces nosotros vamos a decir que la primera matriz es invertible y que su inversa es la segunda matriz. Ahora, ¿cómo vamos a hallar la matriz inversa cuando entonces nos dicen, bueno, tiene esta matriz cuadrada, halle la inversa? Y uno dice, ¿cómo hallo la inversa de una matriz cuadrada? Entonces, aquí aparece, entonces nos dice, mire, esta matriz es la que ustedes tenían allí. Ah, bueno, le dicen, tienen esa matriz, halle la inversa de esta matriz. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a poner una línea, en este caso está azulita la línea, pero puede ser de cualquier color, simplemente una separación, y al otro lado van a escribir la matriz idéntica, ¿sí? O la matriz de identidad. Ahí está. Ahí empieza el juego. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Transformar la primera matriz en la segunda matriz. ¿Utilizando qué? Las operaciones de Gauss-Jordan. Básicamente eso es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Utilizar las operaciones de Gauss-Jordan para poder darle solución a esto. Entonces, yo voy a multiplicar la fila 2 por menos 2 y se la voy a sumar a la fila número 1. Mire lo que estoy diciendo. Voy a multiplicar la fila 2 por menos 2 y se la voy a sumar a la fila número 1. Entonces, si yo multiplico por 2 a la fila 2, ¿sí? Voy a borrar aquí un momento unas cosas para que no sé esto. Entonces, voy a multiplicar la fila 2 por menos 2 y se la voy a sumar a la fila 1. Quiere decir que la fila 2 la voy a dejar quietica. Entonces empiezo. 2 por 1, 2, ¿cierto? 2 por 3
daría menos 6, porque estoy multiplicando por menos 2. 0 por menos 2 daría 0. Y 1 por menos 2 daría menos 2. Esos resultados que están en azul se los sumo a la fila número 1. Y ese resultado entonces quedaría de la siguiente manera. Y aquí nos tiene que aparecer qué fue lo que pasó acá. ¿Listo? Y aquí ya me salté un paso. ¿Listo? Ahí me están viendo. ¿Sí? Aquí tengo los resultados. Se los sumo a la fila. ¿A la fila qué? A la fila 2. Y entonces, mire, aquí aparecen estos resultados. Luego de eso, voy a multiplicar por 5 la fila 2 y se la voy a sumar a la fila 1. Entonces estoy utilizando... Profe, una pregunta. Dime. ¿De dónde sale el menos 2 y en este caso el 5? Ok, vamos a devolverlos. Es que aquí está mal escrita la esta. Vamos a... Entonces, espérenme un momento, borro acá. Ya, vamos a empezar. Entonces, vamos a multiplicar la fila 2 por menos 2. Eso es entendible, ¿cierto? Entonces, multipliquemos por menos 2. Y subo ese resultado con la fila 1, pero dejo el resultado aquí, en la fila 2. Entonces, ahí está. Menos 2. Aquí ya esto. Y se le estoy sumando con este. Si yo sumo esto azul, con esta primera fila, ¿qué nos daría? Y aquí nos tiene que dar. La primera la dejo quietica. Profe, Y disculpe una pregunta. El menos 2 lo utiliza por el 2 de el de arriba, sí. componente. Y por eso es el menos 2, ¿verdad? Uh-huh. Ah, ok, gracias. Sí, acuérdese que aquí podemos jugar es con los contrarios. Si hay, y aquí como, este es una matriz muy bonita en el sentido que este 1 está abajo, ¿sí? Pero usualmente nosotros lo tenemos aquí arriba, ¿se acuerdan? Entonces vamos a jugar mientras nos van acomodando todos los valores. Entonces, estoy multiplicando la fila 2 por menos 2. Listo, estoy multiplicando la fila 2 por menos 2. Estos son los resultados de esa multiplicación. Con esos resultados, ¿qué voy a hacer? Lo voy a sumar con la fila 1 y aquí vienen a aparecer esos resultados. Entonces, miremos. Menos 2 más 2 daría 0. Menos 6 más 5 daría menos 1. 0 más 1 daría 1. Y menos 2 más 0 daría menos 2. ¿Listo? ¿Para qué estoy haciendo eso? Recuerden que yo quiero transformar mi primera matriz en esta matriz. O sea que esto se me tiene que convertir en unos y esto se me tiene que convertir en ceros. Eso es lo que quiero hacer. Profe, pero cuando decimos fila 2 por menos 2, ¿ese menos 2 se toma de la primera fila? Sí, porque es O que el sea, 1 está tomamos aquí el 2 abajo. y lo colocamos en negativo. Sí, Ok. listo. Esto es en este caso, porque usualmente nosotros lo que tratamos de hacer es que aquí arrancamos con un 1 en la primera columna, en la primera componente. Este es un caso particular, pero es para que se den cuenta que uno puede mover, sumar, restar, multiplicar, o sea, puede hacer muchas cosas. Ahora, me están diciendo, multiplique la fila 2 por 5 y súmeselo a la fila 1. Vamos a hacer eso. Entonces, aquí aparecen abajito, ¿cierto? Los resultados, miren, los resultados de multiplicar por 5 a la fila 2. 0 por 5, 0. Menos 1 por 5, menos 5. 1 por 5, 5. Y menos 2 por 5 daría menos 10. Y esos resultados, ¿cierto? Se los voy a sumar a la fila 1. Y ahí está. 2, 0, 6. Voy a volverme para que se den cuenta. 0 más 2 daría 2. Menos 5 más 5, 0. 5 más 1, 6. Y menos 10 más 0 daría menos 10.
que son los resultados que aquí tengo. Si se dan cuenta, aquí ya casi llego a mi objetivo. Yo quiero que esta diagonal sean unos y que en el resto de partes sea 0. Vamos a pasar a la siguiente pantalla. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para que esto se convierta en 1? ¿Por un medio? Muy bien, multiplico por un medio. ¿A quién? A 2. A toda la fila, ¿cierto? Entonces, fila 1 la voy a dividir por 2. Si yo la divido por 2, ¿qué va a pasar entonces? Mitad de 2, 1, mitad de 0, 0, mitad de 6, 3 y mitad de menos 10, menos 5. ¿Listo? Ahora, quiero que aquí me quede 1 positivo. Está menos 1. ¿Qué debo hacer? ¿Qué se les ocurre que debemos hacer? ¿Para que quede cuánto? 1 positivo. Multiplicar por menos 1. Muy bien, multiplicar por menos 1. ¿A quién? ¿A quién tenemos que multiplicar por menos 1? ¿A la fila 1 o En a la la fila segunda 2? fila. A la segunda fila, muy La bien. segunda fila, profe. Y entonces si multiplicamos, mire lo que nos va a aparecer. 0, 1, menos 1, 2, que son los contrarios. Cuando nosotros hemos llegado a que esa primera matriz la transformamos en la matriz de identidad, al otro lado, este resultado va a ser la matriz inversa. O sea, esta va a ser la matriz inversa de la matriz original. ¿Mm? Ese es el procedimiento que ustedes deben seguir para hallar matrices inversas. ¿Listo? Hasta aquí llegaría básicamente la explicación del día de hoy. ¿Qué es lo que Profe, quiero qué que pena, hagan? ¿me puedes dejar tomar pantallazo a la anterior diapositiva? Claro. Hasta ahí. Sí, profe, gracias. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes, entonces, este fin de semana ustedes tienen evaluación. ¿De qué? ¿Evaluación de qué? De operaciones con matrices. Entonces, cómo se suma, cómo se multiplica por un escalar, cómo se halla la traza, cómo se multiplican matrices, ¿cierto? Básicamente, ese es el parcial, perdón, no el parcial, sino el quiz de este fin de semana. Para el miércoles de la semana siguiente, ¿qué vamos a hacer? Ejercicios de cómo hallar determinantes y cómo hallar las inversas de matrices, ¿cierto? Pero yo necesito que ustedes lleguen con ya cosas preparadas, como que ustedes digan, es que yo ya hice unos ejercicios de cómo se hallaba el determinante de 3×3 o cómo se hallaba la inversa de una matriz cuadrada, o sea, todas esas cosas. Entonces, yo los invito a que vean en el libro de Larson, que se los he recomendado varias veces, y al final de la sesión ustedes van a encontrar ejercicios. Esos mismos ejercicios son los que yo voy a tratar de utilizar en la explicación de el día miércoles de la otra semana. Esa va a ser la tutoría de la siguiente semana, pero necesito, por favor, vuelvo y repito, muchachos y señoritas, que ustedes estudien, que ustedes se sienten y digan, venga, cómo es que se hace esta inversa, cómo es que se hace este determinante. Necesito que ustedes lo hagan. ¿Listo? Y que no lleguen a clase, entonces yo empiezo a hablar y ustedes se quedan calladitos porque como no saben, entonces se quedan callados. No, necesito que ustedes agilicen ese proceso. ¿Entendible? Profe, ¿tú nos vas a dejar de pronto algunos ejercicios en el aula para poder... Mira lo que acabé de decir. Que yo quiero en este momento dejar de compartir y quiero mostrarles algo. Voy aquí un momento. Ok. Espérenme, ya les muestro. Ya creo que ya están viendo la imagen.
Por ejemplo, mire esta sección de sistemas de ecuaciones lineales. Si ustedes se van, y eso es lo que yo les digo, si ustedes hacen las cosas bien juiciosos, la sección 2.1, ¿sí? Ustedes vienen, hacen las lecturas, esto, pero me va a saltar por acá. Y entonces, mire aquí, ejercicios, ¿cierto? 2.1. Y aquí están los ejercicios, ¿cierto? Ahí están los ejercicios. Y entonces uno dice, ¿necesitan que yo les ponga más ejercicios? No, ahí están, ¿sí? Ahí están. Por ejemplo, miren el parcial. En el parcial yo les coloqué este ejercicio. Velocidad de vuelo. No lo saqué de ningún otro lado. El examen estaba ahí. Lo saqué de los mismos ejercicios que están en el libro. Yo no les estoy preguntando cosas diferentes. Pero, ¿qué está pasando, estudiantes? Ustedes no están haciendo la tarea de estudiar, ¿sí? Entonces, por eso es que algunos me dicen, y vuelvo y les repito, voy a hacer este comentario con todo el debido respeto. Me dicen, profe, es que ese parcial estaba como de doctorado, ¿sí? Y yo digo, no, muchachos, ¿sí? No estaba de doctorado, estaba para los estudiantes que están en administración de empresas, que están finalizando su carrera profesional, que tienen unos razonamientos, que pueden hacerlo, ¿sí? Yo no les estoy diciendo que me construyan una bomba atómica y que me la pongan a prueba. Yo no les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo simplemente es aquí, además de asistir a las teleclases, a las tutorías, esto, ustedes también tienen que sacar tiempo para leer, para hacer esos ejercicios, ¿sí? Eso es lo que les estoy diciendo. Entonces, con eso creo que le respondía a la estudiante, le digo, allí tienen hartos ejercicios. Voy a tratar en este momento rápidamente de mirar la siguiente sección para que ustedes se den cuenta y les comparto en este momento. Profe, es que pues yo voy Dime. a dar pues mi opinión. O sea, yo por ejemplo hoy estudié lo de matrices y determinantes, sí. Entonces yo puse las Sí. ideas principales, entonces que se puede notar por una letra mayúscula, que una matriz puede notarse por un elemento representativo, sí. Pero si vamos a los ejemplos que ya empieza A más B, ahí es donde yo me empiezo a enredar. Diferente hoy, por ejemplo, cuando tú ya explicas un ejemplo, vea esto, más esto, se multiplica, Exacto, se pero divide, mira entonces lo que te estoy diciendo. yo ya sí me ubiqué más. Sí, por ejemplo, voy a presentarles en este momento, espérense un momento, ubico primero el archivo y después les proyecto para que ustedes Profe, una vean. pregunta. Espérame. Dale. En mi caso, pues yo presenté el trabajo grupal y pues me preocupa un poco que la nota nos quedó bastante baja. En mi caso, pues yo considero que entiendo bien el tema, pero mi duda es, ¿podría realizar algún trabajo adicional para recuperar esa nota tan baja? No, no, en ese momento, más bien, te queda aún el 60% para recuperar todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas que tienes que hacer, todavía tienes bastantes cosas por recuperar, ¿sí? Y allí es cuando esto, porque des en cuenta que el problema en álgebra lineal es, y se los voy a plantear así, si no entendieron el primer tema, el segundo les va a quedar más difícil, el tercero les va a quedar un poquito más difícil y el cuarto ya se les este. Entonces, el estudiante que no entendió matrices, el estudiante que no entendió sistemas de ecuaciones lineales y así sucesivamente se va volviendo una bola de nieve. Cuando lleguemos a espacios vectoriales, ustedes van a decir, uy, joder, madre, claro, yo necesitaba entender esto, necesitaba entender lo otro. Entonces, yo digo, todavía esto no está definido, falta el 60% por evaluar. Entonces, ustedes tienen muchísimas oportunidades ahí. Y ahora voy con esta última parte. 3.3, inversa de una matriz. Por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita. Aquí viene 1, 2, 3 páginas. Hay ejemplos, mire, les muestran los ejemplos. 4 páginas, 5 páginas. Propiedades, más ejemplos de cómo se resuelven las matrices. Y mire lo que va a pasar aquí. Inversa de una matriz. Entonces,
En los ejercicios 1 a 6 demuestre que B es la inversa de A. ¿Cómo, ya con el conocimiento que hoy tiene, cómo se hace este ejercicio? El primero. ¿Cómo hace ese primer ejercicio que les estoy mostrando acá? Alguien que me lo diga. Se multiplican Muy las bien. filas. Ya, con esa respuesta quedé feliz. Multiplicando A con B y se me dio la inversa, perfecto. Ya, ¿sí? Y ahí está el ejercicio. ¿Cuántos ejercicios tienen de lo mismo? 6, ¿cierto? Bueno, después, aquí dice, determinación de la inversa de una matriz. Ah, ahora me están diciendo, encuentre la matriz inversa. Ah, bueno, entonces aquí yo le tengo que colocar la matriz identidad y tengo que hacer la transformación y hallarla esta. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, ¿de dónde van a estudiar? Muchachos, aquí tienen las tareas. ¿Sí? Aquí tienen su insumo para poder trabajar. Que hay alguien que tiene mucho tiempo y que puede hacer los 50 ejercicios. Ah, felicitaciones por él. Pero otra persona no tiene tiempo. Ah, pero hola, pero hágase uno. Venga, voy a hacer el 1 y el 2. Y voy a hacer de aquí el 7 y el 8. Ah, ya sé lo que me están diciendo que tengo que hacer. Dentro de, el miércoles de la otra semana, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, cojamos, no sé, cojamos el ejercicio. Yo digo, voy a coger el ejercicio 4 y se los voy a mostrar a ellos. Ah, bueno, ya entendí, es que yo tenía problemas aquí con los números fraccionarios porque no me acordaba cómo se sumaban o cómo se multiplicaban. Ah, listo, para eso la tutoría, ¿sí? Pero yo necesito que ustedes vayan leyendo y vayan estudiando, ¿listo? Esa es mi recomendación. Entonces, no siendo más, muchachos, ¿sí? Entonces, hasta hoy, por ahora vamos a dejar la clase del día de hoy hasta aquí. Nos vemos el día miércoles para hacer ejercicios, tanto de inversa como de determinantes. ¿Listo? Y ese día, sí, pues, si nos da el tiempo, entonces les voy a mostrar cómo es eso de los cofactores o cómo se halla el determinante por cofactores. ¿Listo? Entonces, muy feliz noche a cada uno de ustedes y que estén bien. Gracias. Feliz noche. Gracias. Como café.